¿Qué tal? Hoy vamos a hablar sobre qué es la deuda técnica en los proyectos de programación. Tal vez lo habrán escuchado como un problema que surge en todos los proyectos cuando se vuelve muy difícil trabajar en ellos, pero aún así no sabemos cómo se forma, en qué consiste, qué es o cómo evitarla, o cuáles son sus efectos negativos en los proyectos. Entonces hoy vamos a ver eso y pues vamos a empezar con qué es la deuda técnica. Y la forma en la que a mí me gusta definirlo es una relación entre los requerimientos que van llegando de un proyecto, cualquier cosa, cualquier funcionalidad, y cómo se compara eso con la implementación actual del proyecto. O sea, cada requerimiento tiene algún tipo de implementación, se puede decir. Por ejemplo, si te llega un requerimiento de agregar un Facebook login a tu aplicación, significa que no lo tienes, entonces para implementarlo necesitas tomar una decisión. Y ya sabemos que en términos de programación hay mil formas de hacer la misma cosa. O sea, si quieres implementar ese Facebook login en tu proyecto, hay varias formas en que lo puedes hacer. Y llamémosle, hay una infinidad de formas. Entonces tienes que elegir una. Usualmente este proceso es algo así como evalúas las ventajas contra las desventajas de cada una de las posibles implementaciones. Y obviamente no vas a considerar todas, ¿no? Porque hay una infinidad, pero sí terminas considerando algunas de ellas. Entonces, cada una tiene sus ventajas y desventajas y terminas eligiendo una. Y usualmente intentas elegir la mejor. Esa es la idea. Pero después viene otro requerimiento. O sea, otro requerimiento que tal vez ya no tiene nada que ver con Facebook Login o tal vez sí. Y esa otra decisión o ese requerimiento va a tener que ser implementado, o sea, por medio de otra toma de decisiones. Vas a evaluar otra vez ventajas y desventajas. Entonces vas a volver a tomar esa decisión. Y luego llega otro requerimiento y lo mismo, evalúas ventajas y desventajas. Y al final de cuentas tienes un historial de toma de decisiones que cada uno llevó a una implementación en específico. Y cuando el proyecto va avanzando más y más y más, ese historial o esa, se puede decir, cada implementación que tomaste, pues tiene ciertas desventajas. Y a eso es a lo que yo le llamo la deuda técnica. Son desventajas porque pudiste haberlo hecho de otra forma, que no tuviera esas desventajas, pero también no hubiera tenido las ventajas que tuvo. Entonces, cuando lleguen nuevos requerimientos, se convierte en esta diferencia entre la mejor forma de hacer una implementación contra la forma actual que tienes para hacer una implementación. Bueno, ¿y a qué me refiero con la diferencia entre la forma actual de hacer las cosas con la forma más óptima de hacer las cosas? Suena un poquito abstracto porque en realidad sí lo es y es por eso que es difícil a veces ver la deuda técnica o arreglar la deuda técnica. Es porque es difícil de entender este concepto. Pero bueno, la diferencia entre las dos formas. O sea, tienes una forma que ya está en tu proyecto. Ya tu proyecto está hecho de cualquier forma en la que esté hecha, así está. Entonces tiene sus ventajas y desventajas. Eso lo comparas con la mejor forma de hacerlo. Y tal vez la mejor forma de hacerlo es como que un concepto también difícil de entender porque no somos perfectos, ¿no? O no consideramos todas las posibilidades. Pero digamos, en lugar de la forma más óptima, tal vez lo comparamos con una forma óptima, al menos la más óptima que conocemos. Entonces ahí ya es un poquito más real, ¿no? La forma actual en la que se encuentra tu proyecto comparada con la forma más óptima que pudieras pensar para hacer tu proyecto. Entonces esa es la deuda técnica. Bueno, entonces cada proyecto se encuentra en un punto diferente de deuda técnica. De un lado tienes el lado, se puede decir, positivo, donde se puede decir que no hay deuda técnica, y del otro lado tienes el negativo, donde hay, todo es deuda técnica, ¿no? Y es un espectro, ¿no? O sea, es una línea donde están estos dos extremos, y realísticamente los proyectos pues no están en ninguno de los dos extremos, sino que en algún punto intermedio. Hay proyectos con muchísima deuda técnica y otros con casi nada de deuda técnica. Entonces se notan las diferencias.
Uno de los síntomas, o más bien uno de los pistas de que está surgiendo la deuda técnica cada vez más, es esto que se le llama code smells. No sé si lo han escuchado, pero es básicamente la idea de que ves código y no sabes qué es exactamente, pero algo no te gusta. O sea, sientes que algo está mal y no es obvio así a primera vista. Simplemente como que dices, no, esto no. Entonces, estos code smells son como una señal, se puede decir temprana, de que hay deuda técnica o de que está creciendo la deuda técnica. Como por ejemplo, si te toca revisar un pull request o sea, hacer una revisión de código de alguno de tus compañeros, donde como que ves lo que están haciendo y dices, hay algo que no me gusta. Entonces, como que en sí el tema general del trabajo que se hizo en este pull request no me gusta, entonces déjenme analizarlo más para ver cuál es el problema. Entonces, esas son las señales como tempranas, ¿no? Los code smells. Y ya después, cuando ya la deuda técnica está muy avanzada, sí empiezas a notar mucho los problemas. Y esto de notar los problemas creo que también cambia dependiendo de el nivel de experiencia que se tiene como programador. Si no tienes nada de experiencia va a ser muy difícil que veas. Sí vas a sentir como que algo está mal, pero se va a hacer muy difícil sugerir cambios o en verdad identificar los problemas. Pero cuando ya tienes más experiencia, sí se vuelve un poquito más obvio, especialmente cuando el problema ya se hace más grande. Y lo que yo he notado tiene mucho que ver con la repetición de código. Es solo que la repetición de código no es a veces tan obvia de identificar. Porque a veces lo que uno piensa con repetición de código es, tienes dos archivos y se ven igualitos, ¿no? Pero a veces no es tan sencillo, ¿no? En unos casos más complicados es donde la cantidad de código repetido entre los dos o más archivos, digamos, es algo así como 60-70% o más, pero al mismo tiempo estaba siendo usado de diferentes formas. O sea, no es como que todo este bloque esté repetido, sino que tal vez 5 de las 10 líneas están repetidas entre los dos. O el mismo patrón de diseño está siendo utilizado en muchos archivos. Entonces, ese tipo de repetición usualmente es una señal de deuda técnica. Y es donde se tiene que aprender a hacer abstracciones que funcionen para todas las partes del proyecto. Pero bueno, del lado positivo, cuando no hay deuda técnica, lo vas a notar porque todo fluye pues muy rápido, ¿no? O sea, todo está fluyendo, no hay grandes problemas en el proyecto. Cada vez que va surgiendo algo, se puede sugerir una implementación o incluso se puede utilizar un patrón o alguna decisión que ya se ha tomado en el pasado para resolver este mismo problema. Entonces se vuelve mucho más fluido todo el proyecto, más predecible y los problemas son mínimos. Entonces hay una gran diferencia entre los dos proyectos y probablemente lo vayas a notar. Ahora, ¿por qué trabajar en este tech debt? Cuando los proyectos van aumentando su deuda técnica, van aumentando tanto que llega un punto donde cualquier nuevo requerimiento se vuelve complejo, muy, muy, muy complejo. Esto puede ser que empiece a tomar muchos más días, la productividad del equipo empieza a disminuir y empiezan a surgir más problemas, ¿no? Donde tal vez cada lanzamiento que se hace va ligado con un montón de bugs que se tienen que arreglar después del lanzamiento. O puede ser que cada cambio está rompiendo pruebas automatizadas que pareciera que no tienen nada que ver con el cambio que se realizó. Y esto está relacionado a que el código pues tiene mucha deuda y usualmente tiende a ser que es código espagueti, que no existen claras divisiones de responsabilidad, que no hay una buena estructura del proyecto y esto tiende a que se repita el código y cualquier funcionalidad, cualquier función, cualquier módulo, cualquier componente está totalmente combinado con otras partes del proyecto. Entonces se vuelve muy difícil hacer cambios en una parte porque afecta a todo lo demás.
Muy bien. Entonces, esas son algunas de las señales o problemas que surgen cuando trabajas con la deuda técnica. Pero también llega el punto cuando la deuda técnica es muy alta que los trabajadores, perdón, los programadores ya no quieren trabajar en el proyecto. Ya su productividad bajó tanto que se sienten mal de estar trabajando ahí y a veces se siente como el síndrome del, ¿cómo se llama? El síndrome del programador, donde ya el programador ya no siente que es productivo y empieza a dudar de sí mismo y empieza a bajar la productividad y bla, bla, bla. Entonces, todo esto son cosas negativas debido a la deuda técnica. Y no quiero decir que la deuda técnica es lo único que causa esto, pero sí es un factor muy grande. Después, cuando la deuda técnica llega a un punto muy alto, se vuelve extremadamente difícil incluso intentar arreglar la deuda técnica, porque entre más aumenta, más difícil se vuelve arreglar los problemas anteriores. O sea, uno pensaría que es como solamente acumulativo, de si me iba a tomar un día arreglar la deuda técnica anterior, pues ahora con la nueva me va a tomar 2 días y luego 3 días, 4 días. Pero no, entre más se aumenta la deuda técnica, exponencialmente va subiendo el tiempo que va a requerir arreglar cada uno de esos problemas. Entonces, es por eso que es mejor arreglar la deuda técnica antes, o sea, cuando es pequeña, que cuando es muy grande. Y creo que por eso le dicen deuda técnica. Es como una este, relación con la deuda pues, financiera, que entre más aumenta tu deuda, el interés va causándote más deuda. O sea, y entre más deuda, más sube. O sea, el interés es un porcentaje de la deuda que tienes, entonces entre más crece, más interés te van a cobrar. Entonces, algo similar es la deuda técnica, donde se va acumulando y va siendo más caro cada vez estar trabajando en eso. Y después llega el punto final donde trabajar en la deuda técnica ya no es viable y la única alternativa es iniciar un proyecto nuevo donde todo se empieza desde cero y se vuelve la única forma viable de seguir el proyecto, porque cualquier funcionalidad que se le quiera agregar al proyecto con deuda técnica se vuelve todo una aventura donde nunca se termina, entonces es mejor identificarlo y empezar el proyecto desde cero. ¿Cómo se va creando la deuda técnica? Bueno, creo que este es uno de los puntos más importantes porque hay muchas formas en las que se puede crear deuda técnica y uno muy natural es de que los requerimientos iniciales del proyecto eran muy diferentes a los nuevos requerimientos. O sea, sé que nunca se contempló que iba a llegar el día en donde el producto iba a tener funcionalidades como las que se están sugiriendo como al final, ¿no? Actualmente. Digamos que tu aplicación empezó como una aplicación para administrar menús de restaurantes y después evoluciona a tal vez hacer reservaciones para los restaurantes. O tal vez después evoluciona para hacer un procesador de pagos, ¿no? Entonces, como que es muy diferente cómo inició a cómo va evolucionando. Y lo que surge es de que las decisiones iniciales se tomaron considerando los requerimientos iniciales y ya los nuevos requerimientos ya no son tan compatibles. Entonces, para adaptar el sistema a ambos requerimientos se necesitan cambios. Entonces, esto es lo más natural. No todos los proyectos tienen esto porque hay proyectos más estables donde sí se mantienen como en una línea como progresiva, donde es más o menos el mismo producto, solo con pequeñas diferencias. Pero hay proyectos donde sí pivotean, especialmente en las startups, donde inicialmente tenían una idea y ya al final era otra idea completamente diferente. Entonces, esa es una razón de deuda técnica. Otra es que tiene que ver mucho con la capacidad o con el nivel técnico de los integrantes en el equipo, porque al final de cuentas la deuda técnica es algo de implementación, un detalle de implementación técnico. Entonces,
Esta deuda técnica está muy relacionada a la elección de implementación. Entonces, si tú tal vez tienes a un programador junior trabajando en el proyecto, es muy posible que tome peores decisiones que van a llevar a más deuda técnica a que si tienes un programador ya senior, ¿no? Que tiene mucho más experiencia y toma mejores decisiones. Entonces, ese es un gran punto. Dependiendo de cómo se compone el equipo, hay equipos con más juniors, con más seniors, hay equipos que tienen un tech lead, hay equipos que no lo tienen, hay equipos que le dan prioridad a la deuda técnica, hay equipos que discuten temas técnicos, comparan y siempre quieren estar mejorando, hay equipos donde no. Hay equipos donde es un solo programador, hay equipos donde es un equipo. Entonces todos estos factores van afectando pues la implementación de cada una de las funcionalidades. Entonces, las mejores prácticas para evitar la deuda técnica es tener revisiones de código para cada implementación. O sea, todos los integrantes del equipo revisan código y sugieren cambios. Y esto hace que como unidad, si se hace un buen trabajo, se vaya implementando el código de cierta forma que todos están de acuerdo y que todos están, se puede decir, eh, aportando sus ideas para evitar los grandes problemas que puede traer la deuda técnica. Otro problema también es, y eso es bastante común, que muchas veces se crean nuevos equipos donde no tienen experiencia directa con el tech stack o con el dominio en donde se está trabajando. Y eso me ha pasado donde a veces contratan programadores, por ejemplo, JavaScript, y la posición requiere conocimientos de React, pero durante el proceso de entrevistas, de reclutamiento, no se hacen preguntas sobre React, sino que siempre y cuando el candidato sepa JavaScript, con eso. Y eso la verdad no me gusta porque muchos de los problemas en los equipos que yo he visto es porque las personas no saben utilizar las tecnologías que se requieren en el proyecto. Entonces, ¿de qué sirve tener un programador JavaScript que sabe Angular si el proyecto en verdad va a utilizar React con TypeScript? Ese integrante va a tener una curva de aprendizaje donde tiene que adaptarse al proyecto y es posible que no le guste esa tecnología. Entonces es posible que tal vez renuncie, es posible que no se adapte bien y siempre esté causando fricciones con el equipo. Entonces es mejor asegurarse que al menos la mayoría de los miembros del equipo estén familiarizados con el tech stack. Y eso no quiere decir que estén familiarizados al 100%, porque tal vez hay veces donde no conoces toda la tecnología que se utiliza. Pero hay una gran diferencia entre no conocer una pequeña librería a no conocer el framework. Por ejemplo, si tu proyecto usa Angular, pues necesitas conocer el framework de Angular. Si tu proyecto usa React, necesitas conocer React. Entonces, hay cosas que sí son claros indicadores que esa persona no es un buen candidato para el equipo. ¿Cuándo trabajar en la deuda técnica? Pues en realidad esta pregunta debería de ser ¿cuándo no trabajar en la deuda técnica? Porque la deuda técnica es como sigue este efecto de la bola de nieve, donde la bola de nieve entre más va avanzando, más grande se va haciendo y más destructiva. Entonces no queremos que crezca. Y es por eso que siempre queremos trabajar en la deuda técnica. Pero hay situaciones en las que tal vez no puedes hacerlo. Estas situaciones son como en un estado de emergencia. Tal vez la aplicación en la que estás trabajando no está disponible y tienes que hacer un cambio rápido para hacerlo disponible. Entonces es como tal vez arreglar un bug o lo que sea. Entonces lo más rápido posible. Y si hay deuda técnica de por medio, que va a tomar mucho tiempo arreglarla, es mejor posponer eso para el futuro y en el momento solo arreglar la emergencia. O puede ser que sea algún problema con, digamos,
métodos de pago donde tal vez le estás cobrando de más a los clientes o no les estás cobrando lo suficiente, o tal vez hay pérdida de información. Todos estos estados son como de emergencia y la deuda técnica no debería ser una prioridad durante ese estado de emergencia. Pero sí es importante identificar que si no vas a trabajar en esta deuda técnica, si le estés dando seguimiento, o sea, un monitoreo de que, ok, existe la deuda técnica, no la voy a trabajar ahorita, pero déjame crear una tarea por medio de alguna herramienta de project management donde yo pueda darle seguimiento después. O sea, para que nunca exceda un límite pues, que tiene el equipo. Otra razón por la cual no deberías de trabajar en la deuda técnica es si no sabes cómo arreglarla. O sea, digamos que sabes que hay un problema que se debería de arreglar, pero no tienes la solución. Entonces, intentar arreglarlo sin saber la solución tampoco no es algo óptimo. Entonces, mejor darle seguimiento a la deuda técnica. Tal vez necesitas tiempo de investigación y ya cuando tengas una solución, puedes intentar arreglarla. Bajo cualquier otra circunstancia, creo que si sabes cómo trabajar la deuda técnica, es bueno darle prioridad, porque es la única forma en la que el proyecto va a mantenerse saludable, siempre y cuando estés trabajando en la deuda técnica. Bueno, eso es todo por hoy sobre la deuda técnica. Espero que les haya gustado. Si les gustó, por favor, dejen comentarios, suscríbanse al canal y nos vemos hasta la próxima.